El modelo y diseño orientado a objetos actualmente es una de las metodologías más implantadas, ya que permiten que el software se construya a partir de objetos y de comportamiento específicos. Los propios objetos se pueden constituir a partir de otros, que a su vez pueden estar formados por otros objetos. Esto nos recuerda a una máquina compleja construida por partes, subpartes y esta vez tiene subpartes. La metodología de desarrollo del software orientado a objetos es cada día más usada, pues permite desarrollar tu software fácilmente, extensible y reusable. Esto último es solo posible si los desarrolladores conocen muy bien los fundamentos que está basada en esta metodología. Y esta metodología parte dando a conocer la base del diseño y programación de buenas clases, tanto por sí solas como por uso a través de herencia. Luego introduce el concepto de subtipos, como concepto teórico que está detrás de las distintas implementaciones de herencia que proveen los lenguajes, y provee el marco conceptual de usar referencias. Más tarde, presenta el proceso de desarrollo de software orientado a objetos, primero enfocado en la etapa de diseño, en donde se van a conocer las distintas relaciones entre clases que podemos encontrar, y provee mecanismos para verificar si una clase y las relaciones entre ellas están bien diseñadas, y en particular si la herencia está bien usada. Esto es fundamental para que los diseños a objetos no sean más complicados de entender que los procesamientos y procedimientos, y para que el software que se diseñe sea reusable y fácil de entender. Finalmente, presenta los aspectos más importantes de la etapa de análisis, dando énfasis a la especificación de casos de uso y a cómo detectar objetos y clases relevantes en el problema. Actualmente, el análisis orientado a objetos va progresando como método de análisis de requisitos por derecho propio y como complemento de otros métodos de análisis, en lugar de examinar un problema mediante el modelo clásico de entrada, proceso, salida, o mediante un proceso o modelo derivado exclusivamente de estructuras jerárquicas de información. El análisis orientado a objetos introduce varios conceptos nuevos. Estos conceptos nuevos me parecen inusuales a mucha gente, pero son bastante naturales, como por ejemplo, una clase, la cual es una plantilla para objetos múltiples con características similares. Las clases comprenden todas esas características de un conjunto particular de objetos. Cuando se escribe un programa en lenguaje orientado a objetos, no se definen objetos verdaderos, sino se definen clases de objetos. Una instancia es una clase de otro término para un objeto real. Si la clase es la representación general de un objeto, una instancia es su representación concreta, y a menudo se utiliza indistintamente la palabra objeto o instancia para referirse precisamente a un objeto. En los lenguajes orientados a objetos, cada clase está compuesta de dos cualidades o atributos. Los atributos que son los estados y los métodos que son el comportamiento o conducta. Un atributo es la característica individual que diferencia a un objeto de otro, bien sean ambos de la misma clase, y determinan la apariencia, estado u otras cualidades de ese objeto. Los atributos de un objeto incluyen información sobre su estado, y los métodos de una clase determinan el comportamiento o conducta que requiere esa clase para que sus instancias puedan cambiar su estado interno, o cuando dichas instancias son llamadas para realizar algo por otra clase o instancia. El comportamiento es la única manera en que las instancias puedan hacer algo a sí mismas o tener que hacerles algo. Los atributos se encuentran en la parte interna, mientras que los métodos se encuentran en la parte externa del objeto. Se debe tener en consideración que cualquier cosa que un objeto no sabe o no pueda hacer es excluida del objeto. Otro concepto muy importante en la metodología orientada a objetos es el de herencia. La herencia es un mecanismo poderoso con el cual se puede definir una clase en términos de otra clase, lo que significa que cuando se escribe una clase solo se tiene que especificar la diferencia de esa clase con otra, con lo cual la herencia dará un acceso automático a la información contenida en esa otra clase. Ventajas de la metodología orientada a objetos.
En síntesis, algunas ventajas que representa son: reutilización. Las clases están diseñadas para que se reutilicen en muchos sistemas. Estabilidad. Las clases diseñadas para una reutilización repetida se vuelven estables. El diseñador piensa en términos de comportamiento de objetos y no en detalles de bajo nivel. Se construyen clases cada vez más complejas y se construyen clases a partir de otras clases, las cuales a su vez integran otras clases. Calidad. Los diseños suelen tener mayor calidad puesto que se integran a partir de componentes probados que han sido verificados y pulidos varias veces. Un diseño más rápido, las aplicaciones se crean a partir de componentes ya existentes. Mantenimiento más sencillo. El programador encargado del mantenimiento cambia un método de clase a la vez.